Vamos al Salmo 24. Recientemente les compartí el Salmo 21, un salmo de la realeza. Este capítulo también es otro salmo de la realeza. Vamos a estarlo leyendo completo, es corto. Sin embargo, hay demasiado que extraer de él y hoy vamos a comprobarlo. Dice la palabra, Salmo de David. Leámoslo juntos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el valiente en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Selah. Amén. Puede sentarse. Titulamos la enseñanza El Rey de Gloria. Como estamos leyendo, este salmo fue compuesto por el rey David y pone de relieve varios atributos de Dios. Vamos a estar viendo que lo describe por lo menos de tres maneras. Lo describe como un creador soberano, como un rey majestuoso en santidad, como un guerrero vencedor. Y nos damos cuenta que este canto, cuando se compuso inicialmente, fue hecho para salir de los límites de Israel. No solamente estaba pensado para que los judíos lo cantaran, porque de hecho en el versículo 1 se habla de toda la creación. Sí, no hay límites nacionales ni raciales. Es un rey, un Dios que reina sobre toda la creación. Este salmo exalta al Dios que es dueño de todas las cosas y nos muestra que este dueño reina ahora, sin necesidad de esperar un reino futuro. Él reina ya. El salmo parece que fue escrito pensando, al igual como veíamos en el Salmo 21, cuando regresaba el rey de la batalla en victoria, resulta que en muchas ocasiones los reyes llevaban consigo a la guerra el arca del pacto. El arca del pacto, como recordarán, era un símbolo de la presencia de Dios y prácticamente de la victoria. Entonces, llevar el arca con ellos a la guerra era llevar a Dios con ellos, prácticamente, simbólicamente. Entonces, parece que ese salmo fue escrito para un momento como ese, como regresando a la victoria y el arca del pacto va enfrente. Y cuando el arca del pacto va entrando a la ciudad, los sacerdotes dicen, álcense en las puertas, y se abren las puertas de Jerusalén para que entre el arca del pacto, dirían los profetas, el estrado de los pies del Señor. Luego de esa primera puerta debía caminar otro tramo más hasta llegar al templo, o sea, otras puertas vuelven a abrirse. Álcense las puertas para que entre el Rey de Gloria. Entonces, después de regresar a Jerusalén, luego de la victoria, el arca entraba al lugar santísimo y era colocada allá otra vez. Era como una procesión dirigida por los sacerdotes desde las puertas de la ciudad hasta las puertas del templo. Ya con eso en mente podemos imaginarnos la emoción que está detrás de este capítulo. En la época de los padres de la iglesia, es decir, del siglo II hasta el siglo V,
había un padre que se llama Atanasio, y él decía que lo siguiente: si en el día del Señor, o sea, el domingo, deseas rendir culto de alabanza y acción de gracias, proclamando su resurrección y ascensión a los cielos, entona el Salmo 24. Dese cuenta que este salmo ha sido visto así desde siglos, un salmo real, pero pensando en Cristo, entrando al cielo cuando después de que resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos. Este salmo está pensado por el Espíritu Santo para eso. O sea, nos recuerda el día del Señor y la ascensión de Cristo. Un detalle que les quiero compartir: en el epígrafe, o sea, el titulito que aparece arriba donde dice Salmo de David, algunas traducciones antiguas, por ejemplo en la Vulgata, dice para el primer día de la semana. O sea, es un salmo definitivamente hecho para el domingo, por el domingo, sobre el domingo. Lo que ocurre ese día. Por eso para nosotros ese día es el día de reposo cristiano. Veremos la enseñanza en 3 puntos. El primer punto veremos versículos del 1 al 2, Dios creador soberano. El segundo punto veremos desde el 3 hasta el 6, Dios majestuoso en santidad. Y versículos del 7 hasta el 10, Dios guerrero invencible. Como les decía, la triple descripción que hace el Salmo acerca de Dios va a servirnos hoy como organización para esta enseñanza. Bueno, comencemos. Primer punto, Dios creador soberano. Versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El Salmo comienza destacando a Dios como todopoderoso y soberano. El Señor, Jehová, Yahvé, Él es el creador, y no solamente el creador. El texto quiere dejar claro que la creación no fue un evento solamente por allá en Génesis 1, sino que ese poder creador necesita estar activo aún para sostener la creación. Es decir, Dios creó todo, pero lo sigue sosteniendo todo. Jehová es creador y sustentador del universo. Todo le pertenece a Él. Ese salmo quiere conectar el hecho de que Dios es el creador de todo con el hecho de que Él es el dueño de todo. Por lo tanto, todo le pertenece y Él es el soberano. Leamos, por ejemplo, Deuteronomio 10:14. Deuteronomio 10:14. Y no pierda el salmo que estaremos estudiando esta noche. 10:14 dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Se dan cuenta? El salmista está citando prácticamente ese texto de la ley del Señor. Anote ese otro versículo, Nehemías 9:6. Allá se habla exactamente lo mismo. Dios es dueño de todo. Y eso es fácil de comprender para todos aquellos que creen en Dios. Pero hay un límite, una frontera, una línea delgada que la gente ahí sí ya no va a estar muy dispuesta a ceder. El hecho de que Dios sea el dueño de todo incluye a las personas, a todas las personas. Cualquiera podría decir que sí, pero el texto está implicando algo muy grande. Dios es creador, sustentador, soberano y dueño de todas las cosas, no solamente las cosas inanimadas, los paisajes, las montañas, las estrellas, sino que también es dueño de todos los seres vivientes. Todo lo que habita el mundo creado, sean visibles e invisibles. Él no necesita permiso de las criaturas para gobernar. Es dueño absoluto de todas las cosas sin necesidad de que les tenga Dios que esperar de ellas el permiso. Dios gobierna sobre cada uno de los seres vivientes a través de su decreto soberano y a través de su providencia. Su decreto soberano que desde la eternidad
no solamente ha decretado, predestinado la salvación de los escogidos, sino el decreto por el cual ha escrito y predeterminado todas las cosas que ocurren. Y la providencia se refiere a que Dios está en control siempre de todo lo que pasa. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Es fácil aceptar, sí, Dios es dueño de todo, pero cuando uno va al otro, a lo que implica, al fondo de esto, ahí ya empiezan a haber objeciones, ya empiezan a haber peros. Sin embargo, el texto es muy enfático en decirnos, de Él es la tierra y lo que en Él habita, porque Él fundó todo, Él afirmó todo, Él sustenta todas las cosas. Aquí tenemos una descripción regia, imponente, de un Dios creador soberano. Y saben, algo maravilloso es que en los versículos 1 y 2 nos presentan a un Dios como este, infinitamente grande, infinitamente inalcanzable, pero que Él mismo ha provisto un camino para que las criaturas vengan ante Él. Eso hace el Salmo más tremendo todavía, porque si es más fácil aceptar a Dios como creador, un poco más difícil aceptarlo como gobernante aún de todas las criaturas, pues va a ser un poco más difícil aún entender que este Dios, con todo y su perfecta santidad y majestad, ha abierto un camino para que criaturas pecadoras y traidoras como nosotros vengamos ante Él. Él fundó el mundo sobre los mares. Él estableció el fundamento del mundo sobre los ríos. Es una imagen poética, como si Dios fuese no solo creador, sino también conquistador. Los ríos, los mares, los océanos bravos no tienen nada que hacer contra este Dios que controla el caos. ¿Sí? Pero por su gracia, ese Dios nos llama de una manera especial, de una manera eficaz, para que nos unamos a esta canción. Esta canción del Salmo no solamente era entonada por los israelitas cuando llegaban de la victoria, también la cantaban los ángeles, la cantan los ángeles o la cantaron los ángeles en un momento muy especial de la historia que ahorita estaremos viendo. Leamos Salmo 89, 11. Dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. Hay un paralelo que se conecta con este texto. Leamos otro pasaje, Salmo 50, 12. A propósito de lo que les decía acerca del gobierno de Dios sobre las criaturas, vean lo que dice: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si yo gobierno sobre todo, no te voy a pedir permiso. Si yo quisiera hacer algo, no te voy a pedir permiso, lo hago. Todo lo que el Señor quiere lo ha hecho, dice el Salmo, otro Salmo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo citó este versículo en un contexto muy particular. Vamos a 1 Corintios 10. ¿De qué manera podemos aplicar estos principios tan absolutos, tan tremendos a la vida práctica? Mire cómo lo hace el Espíritu Santo. 1 Corintios 10, 25. De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo los llama y ustedes quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, coman, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mire cómo aplica el texto. Si del Señor es la tierra y su plenitud, y nosotros somos sus hijos, ¿por qué vamos a tener escrúpulos o superstición de que ciertas cosas, si las tocamos, nos contaminamos? Eso es lo que el apóstol está mostrando acá.
Los corintios tenían inquietudes. ¿Será que si comemos en esa carnicería que dice que San Benito de Palermo, esas son carnes sacrificadas a los ídolos, por decir algo? No podemos participar de los demonios, ellos no conocen al Señor. Entonces, no, dice el Salmo, de Jehová es la tierra de su plenitud. ¿Por qué nos vamos a cohibir de lo que somos libres por Cristo? Una implicación de que Dios es dueño de todo es esto, de que podemos tener libertad en la conciencia para hacer cosas que nos convienen, que nos edifican, que no nos van a quitar nuestros privilegios en el Señor. Si todas las cosas pertenecen a Dios, todos podemos participar de variedad de alimentos, hermanos. Yo sé que debido al trasfondo del que venimos la mayoría, yo mismo del pentecostalismo, hay muchos escrúpulos con algunas comidas por ciertos ingredientes y citábamos la Biblia para decir no podemos comer eso porque tal cosa. Cuando en el nuevo pacto tenemos la libertad y la certeza de que de Jehová es la tierra y su plenitud, coma, disfruta y no pregunte. Impresionante, ¿no? La aplicación que se da, no la estoy inventando yo, escrito está. Los alimentos que tenemos, comámoslos, gocémoslos con acciones de gracias, sin limitaciones. 1 Timoteo 4:4 nos explica un poco más al respecto. Dice, todo lo que Dios creó es bueno, nada hay que desechar si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si algún creyente se cohíbe de algo todavía a esas alturas, sepa que no es porque Dios se lo prohíba, sino por debilidad de conciencia. Porque en Cristo gozamos de esta libertad y de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, primer punto, Dios creador, soberano. Vamos al segundo punto, Dios majestuoso en santidad. Vamos al texto, leamos del 3 al 6. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Retomemos lo que estaba diciendo. Dios altísimo, creador, soberano, humanamente inalcanzable, pero asombrémonos de algo más. No solo que de Él es la tierra y todo lo que hay en ella y los que habitan en ella, sino que Él mismo creó un camino por el cual nosotros vayamos a Él. Este creador soberano recibe a los que vienen a Él. Eso es aún más impresionante. Todavía más impresionante. ¿Cuánto protocolo se requiere para llegar a ciertas personas? Y con el Altísimo, Él nos tiene un camino casi que con señales y con luces que debemos seguir hacia Él, diciendo, este es el camino, vayan por acá. Pero, ¿cómo se describe a los invitados? ¿Quiénes son esos privilegiados que pueden ir por ese camino? Mejor dicho, ¿quién puede venir ante la presencia de este Dios creador soberano, Dios majestuoso en santidad? ¿Quién, hermano? ¿Quién puede permanecer en el santo templo? Por eso en esta porción se resalta estos atributos, la majestad de Dios, la santidad de Dios. Porque si tenemos claro esto, la majestad y la santidad, vamos a considerar más las cualidades o calificaciones que debe tener los que se acercan. Porque es que no se va a acercar a cualquier lugar. No va a ir a presentarse a cualquier persona. Si esta dignidad es suprema, hermano, la dignidad con la que debe acercarse el invitado tiene que ser también suprema. ¿Sí? En el Salmo 15
unos capítulos atrás, dice algo así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad, hace justicia, habla verdad, no calumnia, no hace mal al prójimo, no levanta oprobio contra el cercano suyo, aquel a cuyos ojos menosprecia al vil, pero honra a los temerosos del Señor, el que jura y cumple lo que jura, aunque por ello salga perjudicado, el que no da el dinero a usura, ni contra el inocente admite cohecho. Es muy similar, ¿no? Conectémoslos, prácticamente es lo mismo. Es el mismo monte de Jehová, a ese monte donde el arca del pacto estaba siendo llevada, ese monte donde nosotros hoy nos presentamos en oración. Estas son las cualidades de los invitados. Primero, los que tienen manos limpias. Leamos Salmo 22:30. Perdón, Job 22:30. Job 22:30. Leámoslo desde el 19. Dice: lo verán los justos y se gozarán, el inocente los escarnecerá. En fin, anota este otro, Job 17:9. Dice: mantendrá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. En fin, hay otros pasajes que hablan de ello, acerca de los que tienen manos limpias. Volvamos a Salmos, leamos el Salmo 51:10. Muy conocido ese texto, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ¿quiénes se acercan? Los de manos limpias, los de corazón puro. Dice: los que no han ido detrás de la vanidad. Es una forma de referirse a la idolatría, los que no van tras dioses falsos. Bien, también habla de que no le dan cabida al engaño, que no practican el perjurio. ¿Saben qué es el perjurio? Es hacer promesas y no cumplirlas. Jurar y fallar al juramento. Los que no tienen perjurio en sus bocas. Vea esas calificaciones, ¿no? No se está pidiendo alguna presentación personal particular a una fecha. No se está diciendo que hay que presentarse a las 3 de la madrugada porque es la hora en la que el mundo espiritual está más activo. No se está pidiendo nada de eso, se está pidiendo temas más internos, de un corazón regenerado. No valen protocolos, no tuvo que ir de rodillas caminando por todo este camino, o sí, con esfuerzos, no tuvo que llevar un regalo especial, tampoco necesitó títulos, algún título, alguna especie de doctorado para llegar, o una influencia, de pronto una palanca, decimos en Colombia. Voy por la ayuda de fulano de tal, o del pastor, o del hermano misionero. No, nada de eso se está pidiendo, hermano. Se están pidiendo rasgos morales, rasgos éticos, rasgos que describen a todos los que vienen a la presencia de este Dios majestuoso y santo. ¿Y saben algo? Esta descripción del Salmo 24 con el Salmo 15 encaja muy bien con todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios, hermano. Todos los hijos de Dios debemos tener las manos limpias, el corazón puro, no yendo a la idolatría o la vanidad, que no somos mentirosos o no damos perjurio con la boca. Dese cuenta, insisto, manos, corazón, no va tras la vanidad, o sea, los pies no le da cabida al engaño, al perjurio, la boca, o sea, todos los sentidos del creyente son afectados por la regeneración. Manos, corazón, alma, labios, todo nuestro ser ha sido regenerado
para que tengamos integridad, para que seamos irreprensibles en pensamientos, en motivaciones, en acciones. Ellos son los que pueden ir a la presencia del Señor por la regeneración. No fue algo que nosotros alcanzamos. ¿Quién tiene de nosotros el corazón puro, hermano, que pueda decir no peque más? ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene suciedad en las manos, en sus hechos, en sus acciones alguna vez? O que no hemos colocado en primer lugar algo que no es el Señor. O que no hemos sido vanidosos y superficiales. ¿Quién aquí podría decir que no ha mentido alguna vez o defraudado a un hermano? O hecho una promesa o un juramento que no cumplió. Pero todas estas cualificaciones por las cuales se nos cerraría el camino han sido cumplidas por Cristo. Y en la regeneración se nos imputan a nosotros porque por medio de la fe la justicia de Cristo se imputa sobre nuestra vida. De modo que el Señor Jesús, el único que tiene manos limpias, el único que tiene corazón puro, el único que nunca fue tras la vanidad, ni tampoco engañó a nadie, ni perjurió con su boca, Él es el único santo. Y como estamos unidos a Cristo, nosotros ahora somos esos que tenemos estas calificaciones, hermanos. Por eso, nuestras almas pueden levantarse al Señor. Volvamos al Salmo 24. En el versículo 4 hay una expresión, ¿no? Dice, no ha elevado su alma a la vanidad. Esa expresión elevado se refiere a unos sacrificios especiales. La ofrenda mecida, la ofrenda elevada, eran unas ofrendas que se hacían en el tabernáculo. Pues resulta que algunos cultos paganos también hacían rituales similares para los dioses paganos. Entonces, lo que está diciendo prácticamente es que son personas que no le dan su devoción a otro Dios, sino al Señor. Por eso nosotros podemos levantar nuestras almas hacia el Señor mediante la fe. Mire el Salmo 25:1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Versículo 5 dice, él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de su salvación. Todo esto es por la gracia del Señor. Anote esos pasajes. Salmo 86:4 y Salmo 65:4. En fin, la fe es el único instrumento por el cual nuestros corazones pueden ser purificados para recibir estas calificaciones. Nadie aquí las tiene porque sí, hermano. Nadie acá, empezando conmigo, tiene esto. Y si tuviéramos todo, fallamos en uno. Y el que peca en un mandamiento, ¿qué pasa? Se hace culpable de todos. Entonces, aquí ninguno, hermano, podríamos ir por este camino. Pero por medio de la fe, nuestros corazones han sido declarados judicialmente inocentes. Hay un dictamen y ese dictamen nos ha dado el privilegio de transitar este camino. Hechos 15:9. Hablando acá el apóstol Pablo acerca de los gentiles, nosotros los gentiles, cuando fuimos añadidos a la iglesia de Israel. Miren cómo dice, Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también a nosotros los judíos. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué fue lo que purificó nuestros corazones? La fe. Por eso nosotros somos tan insistentes en que la fe es un don de Dios, aunque eso no les guste a muchos. Porque ¿quién pudo producir esa fe para purificarse a sí mismo, hermano? Es que es muy egocéntrico, es atreverse uno a decirlo. ¿Quiere decir entonces que uno puede alcanzar las calificaciones del Salmo 24 por sí mismo? Entonces,
No, por medio de la fe que nos ha dado el Señor, se purificó nuestro corazón para ahí sí tener estas calificaciones, para poder ser inocentes y caminar ese camino. Recibimos al Espíritu Santo, un amor genuino, 1 Pedro 1:22. Entonces volvamos al Salmo. Dice el texto, tal es la generación de los que buscan al Señor. Esto no es una descripción de los pastores, eso no es una descripción de los misioneros, esa es una descripción de todos los cristianos, hermano. Usted está en Cristo, nuestro corazón está purificado, nuestras manos están limpias. Cuidado con nuestras bocas, con el engaño y el perjurio. Cuidado con nuestros pies por ir tras la vanidad o la idolatría, porque hemos sido purificados en Cristo. Esa es la generación de los que buscan al Señor. Aquí lo buscamos al Señor, por lo tanto tenemos esas cualidades y por lo tanto somos bendecidos por el Señor, como dice el versículo 5. Ellos reciben la bendición de Jehová. Una bendición que es más grande que todos los bienes materiales. Una bendición que es más grande que toda salud física. Este Dios de salvación nos da una bendición que incluye ¿qué? Justicia y salvación. Esas sí son las bendiciones que promete el Evangelio. Justicia y salvación. Justificación lo llamaría el apóstol Pablo más adelante. Cito a Vicky, abro comillas, un pastor americano, Joel Vicky. La justificación por la sola fe nos da el derecho al cielo, pero la santificación de nuestras vidas nos da la adecuación para entrar en él y disfrutarlo, puesto que el cielo es un lugar santo. Cierro comillas. ¿Estamos de acuerdo? Por medio de la fe fuimos transformados, pero de aquí en adelante ahora nos compete ser santos para andar por este camino. Y esas son las cualidades de todos los que buscan al Rey. Leamos el Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén. Entonces, en este punto, el salmista ha estado describiendo a los que van a acercarse al Dios creador, soberano, majestuoso en santidad. Y llama la atención un detalle, dése cuenta en el versículo 6. Tal es la generación de los que lo buscan. Está haciendo una descripción, ¿no? Todo el tiempo hablando en tercera persona del Señor. Y aquí de repente se convierte en una oración. Mire, dice, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Sí? O sea, de repente empieza a orar. Está haciendo una descripción y de repente ora al Señor directamente. La declaración se convierte en oración. Dice la Reina Valera 77, los que van tras tu rostro. Dice la Peshita, busca y espera la manifestación de tu presencia. Y aquí aparece Selah, una pausa diseñada para meditar esto que estamos pensando, hermano. Y sí que hay que meditarlo. Un Dios dueño de todo nos da la bienvenida, nos describe qué ha hecho en nuestras vidas. ¿No es eso suficiente para hacer una pausa y pensarlo? Es una pausa reflexiva para meditar en esto, hermano. Cito a Timothy Keller, otro pastor, ya falleció hace unos 2 años, dijo, conocer su presencia es subir una montaña y hacerlo siempre es una lucha. Claro, subir una montaña siempre cuesta, ¿no, hermanos? Debes arrepentirte conservando una conciencia limpia. Debes conocer cuáles son tus ídolos y rechazarlos. Debes combatir en oración buscando el rostro de Dios como lo hizo Jacob, quien dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Cierro comillas. Los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hermano, este Dios santo ha dado el camino, pero el camino es difícil, es angosto.
parece que es como una cuesta arriba. Pero buscando el rostro del Dios de Jacob tendremos fuerzas para lograr perseverar. Vamos al tercer punto, Dios guerrero invencible. Leamos versículos 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el valiente en batalla. Álcense puertas, alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Selah. Finaliza el Salmo con una proclama jubilosa, la que merece el Rey, a quien se le da la bienvenida después de la victoria. Pero este Rey que está entrando en esa arca dorada no es David, no es un hombre, no es un monarca cualquiera, es el Rey Altísimo. Mire cómo juega el Salmo con las expresiones. Este Rey es tan altísimo que las puertas de las puertas tienen que quitarse para que Él pueda pasar. Álcense puertas para que entre este Rey de gloria. Es un Rey eterno, viene. Los dinteles de las puertas tienen que quitarse para que el Rey pueda entrar, porque es altísimo. Ábranse, quédense abiertas de par en par, dice la Dios habla hoy. Para que entre el Rey. ¿Quién es este Rey? ¿Cuál es su nombre? Yahvé, Jehová. ¿Cómo lo describe? Fuerte, valiente, poderoso. Dice otra Biblia, otra traducción, el héroe de la guerra. Ese es el Rey el que está entrando, hermano. Para el momento en que se escribe el Salmo, están pensando seguramente en el Arca del Pacto, ingresando a la ciudad y al templo. Pero ¿saben? A propósito de los padres de la iglesia, hay un pastor del siglo II, bueno, no estoy muy seguro si era pastor, Justino Mártir, dijo algo que me llamó tanto la atención que tengo que compartírselos. Él pensaba, citando Isaías 53:2, que estas palabras fueron dichas por los ángeles cuando el Señor Jesús subió al cielo después de ascender en cuerpo glorificado. Y cuando los ángeles lo vieron sin ninguna belleza ni honores y dicen, ¿quién es este Rey de gloria? Impresionante. Otros también, Teodoreto de Ciro, por ejemplo, decía que eso fue lo que exclamaron los arcángeles, los ángeles, cuando vieron al Verbo en forma humana. ¿Cómo un hombre está cruzando los cielos? ¿Quién es este Rey de gloria? Las puertas eternas tienen que abrirse a su llegada. Qué hermoso, estoy de acuerdo con eso, hermano. Esas fueron las palabras exclamadas por los ángeles cuando el Verbo encarnado subió a los cielos y entró al lugar santísimo del cielo. Los ángeles quedan sorprendidos. ¿Quién es este Rey? Muy pintoresco, ¿cierto? El salmista describe a a Dios como un rey. David describe a Dios como un rey guerrero que regresa invicto, feliz, a la cabeza de una procesión de vencedores que celebran su victoria. Muy parecido a como dice Éxodo 15. Éxodo 15:3. Algo que Moisés cantó después de que cruzaron el Mar Rojo. Decía, Jehová varón de guerra, Jehová es su nombre. Ese cántico de Moisés sigue siendo entonado en el Salmo 24 y por los ángeles el día de la ascensión y por nosotros esta noche. Esta proclama insiste, puertas, álcense ante el Rey, dice la Peshita, el Rey de las glorias, en plural.
¿Quién es este Rey de glorias? Yahvé de los ejércitos. El Señor, Él es el Rey de la gloria. Él es el eterno Rey glorioso, dice la Peshitta. Ese es el Dios guerrero invencible que está entrando al templo. Una vez esa Jerusalén terrenal que solamente era una sombra, entrando a la Jerusalén celestial que es la realidad. A donde nosotros vamos de camino, porque por medio de la fe tenemos esas calificaciones para pasar. Para terminar, quiero compartirles algunas aplicaciones prácticas. Unas 5, se dan cuenta es que es bastante de este salmo impresionante, maravilloso. 5 aplicaciones. La primera, este capítulo conmemora al rey que regresa al trono, vencedor de la batalla. Y ya pues nos adentramos a su contexto, a lo que lo inspiró. Pero contemplemos lo que estaba detrás de este texto, y es el verdadero Rey de Gloria. El verbo creador, el verbo que sustenta todo el universo, es Cristo. El que sostiene las cosas animadas e inanimadas, como dice Colosenses 1:16. De Jehová es la tierra y su plenitud, es decir, del Señor Jesús es la tierra y su plenitud, porque dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, señoríos, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Los que no lo han aceptado en su corazón, hermano, también le pertenecen a Cristo. Dice el Señor, mías son todas las almas, dice Jehová. Él es el Rey glorioso, el Verbo. 1 Corintios 2:8. Cuando Pablo describe al Señor, dice, ninguno de los príncipes de este siglo lo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Cristo. Él vino al mundo como un siervo sufriente hasta morir. Sin embargo, resurgió victorioso de la tumba al tercer día. Así que en vida, en muerte, en resurrección, probó ser el fuerte y valiente, poderoso en batalla. El Señor Jesús es más fuerte que el hombre fuerte. Lucas 11:22. Él ató al diablo. Llevó cautivo a la cautividad, dice Efesios 4:8, y ascendió a los cielos. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es Cristo. Cristo el Señor Jesús, fuerte, poderoso, valiente. Él. Segunda aplicación. Allí fue recibido con la proclama jubilosa del Salmo 24. Los ángeles abren con júbilo las puertas celestiales para su Rey, que vuelve a tomar su lugar en el trono a la diestra de la majestad. Ese Rey es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esa es nuestra fe. Ese es nuestro Señor y Dios. Él fue a nuestra delantera como un pionero para abrirnos la puerta. Él mismo es el camino para que estos pecadores redimidos pudiésemos ir. ¿Quién subirá, oh Jehová, a tu monte? Los redimidos por Cristo. ¿Quién permanecerá en tu santo monte? Nosotros, por medio de la fe. Es más, Cristo una vez le pidió al Padre, en Juan 17:24, ¿se acuerdan, Padre? Quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Y la vamos a ver. Vamos a ver su gloria.
Y vamos a decirle Él, el fuerte, el valiente, poderoso en batalla, el Rey de la gloria. Tercera aplicación. Con todo esto, hermano, ¿no queda claro, explícito, que Cristo reina ya? ¿Por qué colocar su reino 1000 años después? Cristo reina ya y su poder soberano le da vida a todos y subsistencia. Él es excelso en santidad, en justicia, sobre todo el universo, sobre cada ser humano. Es nuestro rey, profeta, sacerdote, a la diestra de la majestad en las alturas. Reina sobre todos, incluso sobre los rebeldes, sobre los incrédulos, sobre los apóstatas. Ninguna vida es mejor invertida que la que vive a la luz de esto, de esta magna realidad del Rey de Gloria. Los que así vivimos podremos subir a su presencia como hijos, hijos herederos, en confianza. Cuarta aplicación. En tiempos antiguos, solo los sacerdotes y los levitas que estuvieran en una santidad moral, en una purificación ceremonial, solo ellos podían ingresar al templo. Hoy son bienvenidos no a un templo en Jerusalén, sino a la verdadera Jerusalén celestial. Son bienvenidos todos aquellos que han sido santificados por la sangre del Cordero, todos aquellos que son habitados por el Espíritu Santo. Nosotros podemos entrar victoriosos ante la presencia de Dios. Si alguno de los presentes o de los que escucha la transmisión todavía se encuentran en incredulidad, Cristo supuestamente no reina todavía en su corazón porque sus decisiones no lo tienen en cuenta a pesar de quién es Él, ¿qué espera para unirse a este desfile victorioso? Este desfile en el que vamos, un desfile de salvación, una procesión de salvación que sí o sí va a entrar a ese lugar, o querrá quedarse entre los enemigos derrotados por el Rey de la Gloria. Ese Rey de la Gloria es poderoso en batalla y tiene enemigos bajo sus pies. Si alguien no viene a Cristo, va a estar de todas formas bajo la planta de sus pies. Arrepiéntase y crea en Él, que Él es el Rey de la Gloria. Y para terminar, última aplicación. De Jehová es la tierra y su plenitud, así que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Por medio de la gran comisión, proclamamos a aquel que reina sobre todo el universo. No le decimos a la gente, acéptalo para que Él reine en tu vida. No, le decimos, nuestro Señor reina. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian eso. Y Él reina sobre todos los habitantes del mundo. Reconozcan su señorío. Ese es el Evangelio. Ya que Dios Padre creó y fundó toda creación por medio de su palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo es el verbo de Dios. Por lo tanto, ¿quién creó todas las cosas? Cristo. Cristo es el Rey divino, soberano, majestuoso en santidad, guerrero invencible. Cristo es el Rey y el Dios del Salmo 24. Oremos.